que cuando recaemos tienes que darte cuenta de que has ido a buscar una sustancia para evadir algo de lo que no has trabajado bien. Hay un dolor, hay un sufrimiento, hay una no gestión, hay una tolerancia a la frustración pésima. Has tenido que acudir a la misma sustancia que acudías antes para evadirte de eso que estás intentando de solucionar. Entonces, Bienvenidos a otro episodio de House of Freedom presenta tu recurso con todo lo relacionado a la adicción y la recuperación. En el día de hoy tenemos a Alex Manejo nuevamente en el programa, ya que el primer episodio estuvo tan bueno, hemos decidido invitarlo nuevamente para que comparta conceptos de la prevención de recaída y los métodos que él utiliza en su clínica en España para que todas las personas que nos estén viendo y escuchando puedan aprender y aplicar estas técnicas para tener un tipo de éxito en la recuperación. Y con eso dicho, pues nuevamente le queremos dar la bienvenida a Alex Manejo, que está con nosotros directamente desde España. Alex, bienvenido. muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por volver a invitarme a este espectacular podcast y nada, esperemos de aportar, ¿no? Y de que todo lo que yo pueda deciros para intentar, pues, ayudar a tantas personas, ¿no? Que os siguen a prevenir, pues, a todo este tipo de recaídas y cómo hacerlo, o cómo afrontarlo, o cómo no llegar a recaer. Y nada, encantadísimo de estar aquí. Sí, Alex, pues quiero dar un repaso rapidito del primer episodio. Y en el primer episodio, para aquellas personas que no pudieron verlo, vamos a poner el enlace en este video para que puedan verlo. Alex, número uno, pues compartió muchas técnicas de cómo se trata la adicción, que fueron buenísimas, pero también compartió parte de su testimonio y las múltiples sobredosis que él, ¿verdad?, experimentó en su proceso. Y pues que gracias a Dios, ¿verdad? No, eso no consumió su vida, pero él sí pudo superar eso después de 8 diferentes tratamientos, si no me equivoco, y eso pues fue excelente porque pudo pues dar ¿verdad? Una proyección de en el caso de él cómo él pudo superar esto y pues cómo, ¿verdad? No quería ver a su madre sufrir y pues hasta el día de hoy que ya es un terapista profesional, tiene su propia clínica en España y esto pues lo ha llevado a seguir ayudando a miles y miles de personas. Pero como dije al principio del programa, pues también en el día de hoy nos queremos concentrar un poquito más en lo que es la prevención de recaída, porque Alex, yo creo, ¿verdad? Que una de las cosas que toda persona que viene a un tratamiento, una de sus metas es que no quieren volver a consumir sustancias. ¿Ves? Muchas de las otras cosas pueden ser diferentes, pero yo creo que eso es una de ellas, que es como una meta global, que todo el mundo pues quiere estar sobrio. Y pues para eso, pues quisiéramos que tú compartieras lo que tú entiendes que es importante, lo que es necesario y cómo una persona puede obtener esta meta tan importante de prevenir una recaída. Bueno, vamos a partir de la base de que esto es una enfermedad crónica, progresiva y mortal con tendencia a la recaída, que no tiene cura conocida, pero sí recuperación posible, ¿no? Entonces, cuando el adicto está en recuperación y viene una recaída, esa recaída viene a decirnos que algo bien del proceso no hemos estado haciendo. Obviamente, al final, si te das cuenta, estás luchando, estás haciendo una recuperación para no consumir sustancias, pero la sustancia llega, ¿no? Entonces, algo de lo que has hecho para no consumirla, obviamente, no lo has hecho bien, ¿no? Entonces, esa recaída, cuando para prevenirla, lo que yo sí le digo a todo el mundo es que sean muy conscientes del hoy, del aquí, del ahora y del presente, y que hagan bien las cosas que tienen que hacer hoy por y para recuperarse, que hagan bien el proceso y que lo que hagan hoy es lo que van a tener mañana. O sea, si tú no haces hoy bien las cosas, el proceso de recaída se activa y puede tardar en recaer 24 horas o 6 meses, pero al final la recaída es la consecuencia de muchísimos cosas mal que hayas podido hacer durante el proceso. Entonces, se suele decir que la recaída, que a mí no me gusta decirlo para nada, ¿vale? Pero hay muchísimos especialistas, ¿no? Muchísimos tratamientos que dicen que la recaída es parte del proceso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque la enfermedad escucha esa palabra y dice, bueno, pues como es parte del proceso, tenemos la capacidad de poder recaer porque es algo que puede ser que pase y está contemplado que pase. Para mí no está contemplado que pase porque la recaída para mí no es parte del proceso y no creo que haya que recaer dentro de un proceso.
porque si recaes, obviamente estás teniendo falta de conciencia de enfermedad, como nosotros lo llamamos aquí, y sobre todo, lo más importante que yo puedo decir para las personas que recaen, no es que no se frustren, no se nieguen, sino que aprendan de esa recaída, que esa recaída, qué es lo que les enseña, ¿vale? Porque esa recaída ha venido a enseñarte algo, ¿no? Ha venido a ver las carencias que no has podido trabajar y ha venido a que no has podido trabajar bien las pautas, los conceptos y la recuperación y ha venido a decirte que por ahí no era. Entonces, que desde la humildad, que desde la honestidad, que desde la calma, que desde la conciencia lo cojan como aprendizaje siempre, ¿no? Obviamente, para que no llegue este tipo de recaídas, con lo que yo estoy diciendo, debería de bastar para empezar a aplicar constante y muy conscientemente a día de hoy qué es lo que tengo que hacer. Porque si no lo haces, te puedo llegar a garantizar que si no haces bien las cosas, la recaída está a la vuelta de la esquina. Puede tardar un mes, un año, dos o tres o cinco, pero al final recaes. Y cuando recaemos, quiero que sepáis, o quiero decirle a vuestra comunidad, que cuando recaemos tienes que darte cuenta de que has ido a buscar una sustancia para evadir algo de lo que no has trabajado bien. Hay un dolor, hay un sufrimiento, hay una no gestión, hay una tolerancia a la frustración pésima o hay algo a lo cual tú, en vez de utilizar esas herramientas que has tenido que desarrollar en tu recuperación, has tenido que acudir a la misma sustancia que acudías antes para evadirte de eso que estás intentando de solucionar. Entonces, algo mal no estás haciendo, algo mal estás haciendo. Y obviamente, al final, si vuelves a consumir drogas, hay que tener muchísimo cuidado con las recaídas porque estás construyendo nuevos hábitos, estás construyendo nuevas conexiones neuronales, estás construyendo o estás modificando, estás desaprendiendo y estás volviendo a aprender hábitos muy buenos y muy positivos en recuperación y ese consumo puede destrozar, se da un paso para adelante que cuesta mucho trabajo en recuperación, pero puede dar cinco para atrás. Y también hay que tener muchísimo cuidado también, porque las recaídas, mira lo que os voy a decir, que esto no lo he estudiado, pero lo he vivido en mis propias carnes y en la de muchas personas, ¿no? Cuando estamos en recuperación estamos sin consumir y si volvemos a consumir, la enfermedad de la adicción hace la cuenta de la droga que te tenías que haber metido durante el tiempo que has estado sin consumir y las recaídas son mucho peores. O sea, en muy corto tiempo vas a consumir muchísimas cantidades de sustancias. Yo ingresé en el primer centro, por decirlo de alguna manera, por 1 gramo todos los sábados y cuando salí del centro y recaí, me pegaba 3 días consumiendo. O sea, el consumo, la enfermedad sabe que ya la estás tratando y la enfermedad ya sabe que estás haciendo algo para sanar ese mismo problema que tienes. Entonces, cuando consume, sabe que cuando termine de consumir, probablemente tu familia, tu entorno, las personas que te quieren o tú mismo, vas a saber que has consumido porque has recaído. Entonces, sabes que te vas a poner en tratamiento. Entonces, ella intenta de que consumas lo máximo posible. Dentro de ese consumo máximo posible te pueden pasar muchas cosas como me pasaban a mí. Sobredosis, te puedes quedar mal, te puedes morir, puedes hacer alguna locura por el exceso de consumo y al final una recaída puede ser atroz. Entonces yo nunca aconsejo que se diga nunca en ningún tratamiento que la recaída es parte del proceso. Sí, Alex, y estoy 100% de acuerdo porque es verdad, muchas personas han escuchado ese decir de que es parte del proceso y prácticamente lo que tú estás diciendo es que exactamente si piensan de esa manera o dicen eso, se pueden dar un permiso para la recaída, sea consciente o inconsciente, y pues muchas veces una recaída puede ser mortal. Y obviamente, es claro, queremos que nunca tenga que pasar eso. Incluso yo he conocido muchísimas personas que han podido superar esta problemática de la adicción y nunca han tenido una recaída, right? So, entonces, es cierto lo que tú estás diciendo. Ahora, con eso dicho, Alex, tú mencionaste tantas cosas tan importantes, pero una de las cosas que a mí me gustaría es que vamos a suponer que una persona nos está escuchando y está diciendo, pues, eso que dice Alex Manejo es cierto. ¿Cómo una persona que posiblemente sea un usuario de cualquier sustancia que tenga esta problemática de la adicción, cómo esa persona puede ellos mismos, vamos a suponer que tal vez no tienen los recursos para ir a una clínica o están en un lugar remoto donde no pueden ir a España o no pueden venir aquí a los Estados Unidos, a la Florida, cómo una persona puede entonces desarrollar por sí mismo un plan de prevención de recaída
para entonces mantenerse conectado a su recuperación. Bueno, estamos hablando de una persona que no está en tratamiento, ¿me comentas? Ajá, en este caso, exacto, alguien que nos está viendo, nos está escuchando, está pasando por esta problemática y tal vez lleva, no sé, 2 semanas, un mes limpio, ¿verdad? O sobrio, sin utilizar, y quiere mantener esta sobriedad, pero está diciendo, wow, es que lo que dice Alex es verdad, necesito un plan, necesito mantenerme Claro. conectado. So, ¿cómo una persona puede desarrollar un plan para que le ayude a prevenir la recaída? Mira, lo primero que tiene que entender cualquier persona que tenga un problema con las adicciones es un paso súper importante, pero que es el error que cometemos casi todos los adictos, ¿vale? Y es intentar dejar las drogas solo. Ese es el primer paso que intentamos. Yo he intentado dejar las drogas solo 1000 veces y he recaído 1001. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Si alguien nos está escuchando y lleva un mes limpio, porque le ponga toda la voluntad y toda la fuerza del mundo, que él tiene que entender y él tiene que saber que su problema no está en las drogas, sino en el por qué usa las drogas. Y el problema está como yo suelo decir, ¿vale? Para que me entendáis, en el aparato reproductor del pensamiento, que es donde radica la enfermedad de la adicción. O sea, tu propio pensamiento en el momento en el que quiera te va a volver a engañar, porque no tienes a alguien que te diga que ese pensamiento te está engañando. Entonces, obviamente, si llevas un mes sin consumir y has recaído, mi consejo es que te rindas y que pidas ayuda, porque pedir ayuda es de valientes. O sea, pedir ayuda es de valientes. El no, y la gente se piensa que el pedir ayuda es de cobardes, pero realmente es totalmente al revés. Si quieres aprender algo, alguien te tiene que enseñar, solo no vas a poder, porque tú nunca has salido de la droga. Si estás metido en la droga, nunca has salido de ella. Entonces, nunca has salido de ella, tienes que buscar ayuda en profesionales y en gente que te ayuden a salir de ella o que ya hayan salido. Entonces, al final, si esta persona está limpia un mes y vuelve a recaer, lo que quiero es que sea consciente, maduro y que sea realista. Y que se dé cuenta de que al final ha estado un mes intentándolo y ha vuelto a consumir cuando él no quería consumir. Entonces hay algo que está por encima de su propia voluntad. Y como si hay algo que está por encima de su propia voluntad, tiene que buscar recursos, ¿vale? Y es, por supuesto, ponerse en tratamiento. Pero es que no me quiero poner en tratamiento porque yo creo que solo puedo. Solo no vas a poder. Solo no vas a poder. Lo siento muchísimo. Yo siento muchísimo decirte que solo no vas a poder por el único motivo de que el ser humano no le teme nunca a nada ni a nadie. Pero sí hay una cosa a la cual sí le tememos un montón, y es a nosotros mismos. Nosotros nos cuesta muchísimo trabajo en cualquier aspecto o en cualquier sector o en cualquier parte del mundo, cualquier persona le cuesta muchísimo trabajo enfrentarse a él mismo. Y cuando tú te tienes que enfrentar a ti mismo y encima de todo tú mismo estás enfermo, con una enfermedad mental que altera tus emociones, que desvirtúa tus sentimientos y sobre todo que hace que veas una perspectiva y una realidad totalmente desvirtuada, con el único objetivo siempre de volver a llevarte a consumir, tienes que darte cuenta que el enemigo está dentro. Y para poder enfrentarte a ese enemigo, tienes que saber más que él. Y para saber más que él, tienes que buscar ayuda. Es imposible dejar la droga solo, lo digo de corazón. Sí que es verdad que es posible dejar de consumir un tipo de sustancia, ¿vale? Vamos a poner que una persona que está consumiendo un tipo de sustancia coja y le dé esa voluntad y no vuelva a consumir esa sustancia, pero que él sepa que su enfermedad sigue activa y que su enfermedad tiene una necesidad y la va a tener que tapar. Y la va a tapar con otro tipo de sustancia o con comportamientos o con actitudes. Y al final de todo esto no es la sustancia, es el sufrimiento en el cual se va a mantener. Y sobre todo este tipo de actitudes y comportamientos, aunque no consuma su sustancia estrella, que es la que le destrozó la vida, le van a seguir generando una vida de ingobernabilidad y de sufrimiento. Entonces no se va a recuperar, no se ve el mensaje de que ha dejado las drogas, no, ha dejado un tipo de droga, pero sigue consumiendo actitudes, comportamientos o ha sustituido una droga por otra. Entonces, muy diferente es la palabra desintoxicación de la palabra recuperación. La desintoxicación puede ser una desintoxicación física de unos síntomas, de un síndrome de abstinencia o de la sintomatología física que genera el abuso de la sustancia tóxica, pero luego está lo que es la recuperación de la parte mental, ¿no? Que es donde radica la enfermedad. Y si esta persona lleva un mes sin consumir y recae, mi consejo pasa, es que no le puedo dar otro, o sea, no le puedo dar otro, no le puedo dar otro porque va a recaer, va a volver a autoengañarse igual que cuando estaba antes en consumo diciendo al día siguiente, ya no lo voy a volver a hacer más y a lo mejor ahora dura 2 meses, pero lo va a volver a hacer. ¿Qué es lo que se está perdiendo en todo ese transcurso de tiempo? La vida. La vida, se está Right. perdiendo la vida, se está perdiendo la vida, está luchando con un monstruo al que va a ser imposible que él gane. Y una de las sintomatologías de esta enfermedad, una de las sintomatologías
de la inteligencia de esta enfermedad es hacerte pensar y hacerte creer que solo puedes. Y otra de las sintomatologías de esta enfermedad, muy importante, es que cuando la gente de tu entorno te dice que necesitas ayuda, que tú solo no puedes, automáticamente se genera la autodefensa de la enfermedad diciendo yo sí puedo solo, yo no tengo ningún problema, el problema lo tienes tú, o tú estás loco. ¿Vale? Entonces, todos esos son criterios que el adicto cuando está ahí va a pensar, o sea, va a pensar. Entonces, cuando él escuche esto que yo estoy diciendo, va a decir, hostia, vamos a coger el camino fácil, que es el más rápido y es el más económico y es el más ligero, es hacerlo bien una vez y ya está. Sí, o sea, y me estoy riendo un poco porque es que, número uno, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero en las redes sociales de nosotros muchas veces nos ponen comentarios como de crítica, diciendo como que no, yo puedo solo, no hace falta ir a ningún lugar, es fuerza de voluntad, y ¿verdad? Pues uno nunca quiere entrar en una discusión, porque obviamente uno sabe como profesional lo que conlleva esto, pero si hay una persona de 1 millón que posiblemente pudieran hacer eso, pues, ¿verdad? Pues gloria a Dios y quién sabe, pero sí, hay que buscar ayuda y ayuda profesional. Y como tú dijiste, bueno, a mí siempre me decían que trabajo malo se pasa ligero. ¿No? Eso es como que necesitas hacerlo bien de la primera vez para que no estés con esta problemática una y otra vez. Ahora, Alex, nuevamente tú tocaste varios puntos y otra cosa que me gustaría que tal vez pudieras explicar un poquito más, es que obviamente tú mencionaste que la recaída es un proceso, right? So, prácticamente o sea, está un evento o un proceso y el proceso, pues, ¿verdad? Se puede ver venir, en otras palabras. So, yo quisiera tal vez que tú nos des un consejo. Ahora el ejemplo va a ser diferente. Imagínate que yo soy un familiar, de una persona que está consumiendo, pero estoy viendo ya un patrón de conductas que me están causando un poco de preocupación. ¿Ves? Entonces, pues, ¿cómo entonces, como ser querido, como familiar, tú crees que sería un buen acercamiento para tratar de traer conciencia de estos comportamientos? Porque es como, por ejemplo, si una persona tal vez no ha recaído, pero ya empieza a faltar a sus terapias semanales, o no está haciendo ejercicio, o no está durmiendo lo suficiente, o lo que sea que le ayude a esa persona mantenerse sobrio, pero obviamente no queremos esperar a que sea muy tarde, específicamente como familiar, para poner un ejemplo, pero muchas veces los familiares nos preguntan, pero es que no sé cómo decirle, porque él está, tú sabes, muy enfocado en lo de él, o me dice, no, como lo que tú mencionaste, no, yo estoy bien, el que está mal eres tú. Y eso pues es frustrante para muchas familias. Sí, mira, yo no sé en Estados Unidos cómo estará el tema referente a los familiares de los adictos, pero aquí y sobre todo en el sur de España tenemos una gran complejidad con generar en los familiares conciencia de enfermedad. Aquí todavía hay muchísimo estigma, ¿no? Sobre si es una enfermedad o sobre si no lo es, o sobre los patrones de conducta que van a llegar al adicto, ¿no? Entonces, al final el adicto tiene un poder muy grande, claro, por eso ha llegado hasta donde ha llegado, que se llama el poder de la manipulación, ¿vale? Pero ese poder, para poder ejercerlo con alguien que lo conozca y que sepa de la gran problemática que tiene, y vamos a poner que este paciente por el que estamos hablando manipula a la madre, ¿no? Ese es el poder, la manipulación. ¿Y el por qué tiene ese poder tan grande? Porque aprovecha el vínculo emocional, ¿no? El vínculo emocional que tiene con esta persona, ¿no? Si viene a mí, o bueno, si viene a ti, ¿no? O viene a mí, o viene a cualquier persona que no tengamos ese vínculo emocional, complicadamente nos dejemos manipular. Pero cuando es un vínculo emocional con la madre, le crea unas expectativas, un castillo en el aire y le dice que yo ya estoy bien y tiene ese poder de convicción a través de la manipulación, ¿no? Entonces, yo siempre diría que las madres o que los padres o que cualquier familiar de cualquier adicto, en lo que tiene, si va acompañando durante el proceso o si es un adicto o si es un familiar cercano, muy vinculado a él, lo que tiene que generar es conciencia de enfermedad. Generar conciencia de enfermedad, por supuesto, es ir a través de familia, es ir a los sitios donde le están enseñando, pero tiene que hacer algo súper importante que es esa palabra de yo me creo o yo no me creo, a mí me fastidia un poco porque aquí no hay nada que creer. O sea, es lo que yo te estoy intentando enseñar sobre la enfermedad de tu hijo, es lo que está ocurriendo y es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero no porque sea tu hijo, sino porque el funcionamiento de la enfermedad es exactamente el mismo para todos,
pero con cada persona es diferente. ¿Vale? Entonces, cuando esa persona está viendo a ese hijo o a ese familiar que se está dejando en pautas, ahí es donde quiero yo que esta persona sea consciente que ahí es donde empieza el proceso de la recaída. En el momento en el que tú estás en un proceso de recuperación, y vamos a poner que yo voy a vuestro centro 6 terapias a la semana y yo empiezo a dejar de ir, estoy perdiendo la conciencia de enfermedad porque se me está yendo un poco el motivo por el que empecé. Yo tengo que tirar del hilo y saber el por qué yo llegué a este sitio y no dejar que mi enfermedad me manipule ni me engañe, no dejar que al final haga que pierda la conciencia del motivo por el cual entré y seguir luchando por mi recuperación. Y aunque la cabeza te venda no ir, porque te venda que estás bien, que tú sepas que es la droga la que te está engañando. Y luego, ese familiar automáticamente yo, si no viene, me pongo en contacto con la clínica en la que esté, con el centro, con los profesionales, y me haría caso al 100% de lo que los profesionales me dirían, no lo que me diga él, Ujú, no de lo que me diga él, de lo que me digan los profesionales, y actuar en consecuencia a lo que los profesionales me dicen, porque si no lo hago así y actúo como yo creo que debo de actuar, al final lo que estoy es ayudando a que mi hijo recaiga. Entonces, tengo que tener plena confianza en las pautas y en las directrices de las personas que están tratando a mi hijo, porque son los que saben. Yo no sé, yo sabré hacer de la profesión que yo ejerza, pero no sabré de la profesión de tratar a la adicción de nadie, porque para eso está mi hijo en una clínica donde hay profesionales. Entonces, y sobre todo, darnos cuenta de la importancia 24/7 de ser consciente de que estamos en recuperación. O sea, que un paciente se pierda una terapia para mí es un síntoma evidente de falta de realidad, ¿no? Y un síntoma evidente en la cual estás dando muy poca importancia a algo que te está salvando la vida. Entonces, automáticamente yo también, si fuera ese familiar, pondría límites muy estrictos. Quiero decir que yo te llevo a una clínica, yo te ayudo y yo estoy contigo siempre y cuando tú hagas lo que te tienen que decir que tienes que hacer. Pero si tú vas a empezar a hacer las cosas a tu manera, que tú sepas que lo que a ti te ha llevado a la clínica ha sido hacer las cosas a tu manera. O ujú. sea, pensar con tu propio criterio es lo que a ti te ha llevado a tener que llegar a esa terapia, porque cuando llegamos a una terapia es cuando casi todos tocamos un fondo y ese fondo se llega a tocar por las decisiones que nuestra mente ha ido teniendo y como consecuencia devastación, sufrimiento y luego como resultado hemos tenido que ir a buscar especialistas que no nos dejen ahogarnos y que nos saquen. Entonces, súper importante es ponerle límites, límites a la persona la tenemos que querer porque la queremos muchísimo, pero a la enfermedad hay que ponerle los límites. Los límites quiere decir que o por aquí te recuperas y si no te recuperas, yo no pienso vivir una vida como un adicto que no quiere recuperarse aún teniendo los recursos. Así que enfocarlo desde esa forma. Sí, eso está excelente, Alex. ¿Sabe? En inglés hay un término que se llama tough love, que es como amor fuerte, sería la traducción al español. Y prácticamente eso es lo que tú estás mencionando, que es bien cierto. Muchas veces los familiares pues pueden decir, pues que yo creo esto, yo creo lo demás, y verdaderamente después se hacen codependientes muchas veces en el proceso de la persona, se hacen codependientes del individuo que está pasando por la problemática y pues entonces les dejan demasiado de mucho espacio para que tomen decisiones cuando en realidad lo que hace falta es dirección. ¿Ok? ¿Sabes? Tienes que hacer esto con ciertos profesionales y hacer lo que ellos te digan, no lo que yo te diga, sino que lo que estas personas te digan, porque como tú mencionaste, obviamente, los que trabajamos en esta profesión, pues hemos estudiado, esto es lo que hacemos todos los días y pues nos dedicamos a esta profesión. Yo no voy y llevo mi vehículo a un mecánico y le digo al mecánico qué es lo que tiene, porque yo no soy mecánico, yo no sé de eso. Tengo que tener fe que este lugar que estoy llevando mi vehículo, pues va a saber diagnosticar bien el vehículo, lo va a poder arreglar y me lo va a poder devolver en buenas condiciones para yo manejar el vehículo. Esos conceptos son tan básicos y esenciales a la misma vez que si muchas de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pudieran, aunque sea, seguir esa parte de todos los consejos que tú has dicho, pues yo creo que eso sería de gran bendición y de gran ayuda para la persona que está pasando por la problemática. Eso es bien, bien Sí, importante. yo quería decir que al final nuestro podcast Adictos a la Vida se ha creado con esa intención, ¿no? Que es remover y despertar conciencias. Mira,
el día que esos familiares de los que estamos hablando, ¿no? Hipotéticamente, en el caso de que estuviéramos hablando de alguien en concreto, este familiar tiene que llegar a entender, lo primero que tiene que llegar a entender que es una enfermedad mental. ¿Por qué es una enfermedad mental? Pues es una enfermedad mental porque tiene una sintomatología muy parecida a la de todas las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una enfermedad, vamos a llamarla cáncer, y tú llevas a tu hijo a 10 quimioterapias, cuando tu hijo lleva 6, seguro que no lo permites que no se dé las 10. O sea, ¿dónde vas? Tienes que darte las 10, que te tienes que curar, porque si no te vas a morir del cáncer. Pues yo es un símil que suelo hacer, ¿no? Y ahora vienen los hate, ¿no? Y dicen que no es una enfermedad y que no lo puedo comparar. Sí lo comparo porque las dos terminan matándote. Las dos terminan matándote y las dos suelen tener recuperación, ¿no? En este caso, algunas con más grado de recuperación, algunos sí, otros no, pero si tú a tu madre que estás en tratamiento le dices que a la sexta quimio vas a abandonar el tratamiento o que no quieres ir porque te vas a ir a hacer otra cosa, tú le vas a decir que no, que se tiene que dar todas las quimios, que tiene que terminar el proceso para curarse bien. Exacto. Sí, sí, o sea, y fíjate, me da risa porque ese es un ejemplo que nosotros utilizamos mucho aquí en el tratamiento. Incluso yo creo, y esta es mi humilde opinión, que de todas las enfermedades que hay, la enfermedad de la adicción es la enfermedad donde el paciente tiene la mayor resistencia al tratamiento que cualquier otro tipo de condición. Porque si alguien tiene problemas de la presión, se va a tomar medicamentos. Si alguien, como tú mencionas, tiene cáncer, se va a hacer la quimo. Si alguien es diabético, se toma el metformin o se pone la insulina. Y así sucesivamente, tratan de ser tan y tan obedientes al plan de tratamiento que el médico o el profesional ha recomendado, ¿sabe? Que no hay que algunas veces ni que decirle que lo tienen que hacer, sino que lo hacen con todo tipo de intención y voluntad, pero cuando se trata de la adicción, es bien complejo porque entonces hay resistencia, número uno, y número dos, todo el mundo es un experto. ¿Sabe? El familiar sabe, el adicto sabe, todo el mundo sabe, pero están en la problemática, ¿ves? Entonces, pues, es bien delicado y nuevamente, por eso es que yo le doy gracias a Dios por los podcasts como el tuyo, lo que estamos nosotros también intentando hacer, porque tenemos que seguir educando a la comunidad hispana para que sepan, tú sabes, porque obviamente si yo tuviese una varita mágica y pudiese curarte, ¿verdad? Y más nunca tener que hacer ninguna de estas cosas, yo lo haría. Pero no hay otra, ¿sabes? Al momento, al día de hoy, en el 2024, este es el método que hemos visto que funciona, que se ha utilizado ya por bastante tiempo, obviamente entendiendo que, como tú dijiste, hay muchas cosas en común en esta enfermedad, pero cada caso es individual. ¿Ves? Pues porque una persona pues pasó X o Y cosa, pues puede ser que le funcione exactamente a la otra persona, sí, pero puede ser que no. Y pues yo creo que algunas veces eso puede ser lo que trae pues confusión y hasta frustración en muchas de las personas que están lidiando con esto, tras que, como tú mencionaste, emocionalmente esto es extremadamente drenante, tú sabes, para el usuario como lo es para la familia que tanto sufren, ¿verdad? Esto verdaderamente es que una condición familiar porque siempre que veo a un usuario sufriendo, también hay una esposa, un esposo, una madre, un padre, alguien que está también siendo afectado grandemente por esta condición y pues, ves, hay que tratar todo el núcleo familiar. Que, by the way, con ese punto, Alex, ¿cuál es tu perspectiva? Porque nosotros aquí en House of Freedom también tenemos un programa que son unos adiestramientos para la familia. Y la familia, ¿verdad? Para cada cliente que viene aquí para House of Freedom, la familia tiene que participar de esos adiestramientos, donde nosotros prácticamente damos una charla, damos una conferencia que son educativas y enseñándole todas las cosas que nosotros hacemos aquí. Hasta cierto punto nuestro propósito es que el familiar pues no es que vaya a ser un profesional, pero que sí su información objetiva sobre la problemática pueda aumentar en conocimiento. So, ¿cómo ustedes manejan los familiares allá en tu clínica? Nosotros entendemos la enfermedad de la adicción como una enfermedad familiar. O sea, no, cuando la padece el adicto enferma a todo lo que hay a su alrededor, porque el adicto
rompe la rutina y los hábitos saludables a través de los hábitos saludables y la rutina de los familiares, ¿vale? A través de someterlo a tensiones de sufrimiento por sus consumos y sus destrozos. Entonces, al haber, como siempre digo, un vínculo emocional, ese vínculo al final lo que le afecta a mi familiar me afecta a mí. Como es tan constante y es tan habitual y tan rutinario, al final eso genera un desorden emocional en la familia, ¿no? Entonces, la familia también, para mi punto de vista, y como nosotros lo tratamos, la familia también de un tipo de forma enferma, ¿vale? Enferma. Y al enfermar también, nosotros lo que hacemos es tener terapias familiares cada 15 días. Terapias familiares acompañadas del paciente o algunas veces también se hacen solos con los familiares. ¿Qué se hace aquí en este tipo de terapias? Nosotros intentamos lo mismo que vosotros, ¿no? Realizar una terapia sobre todo también de sanación de ellos, ¿vale? A través de interiorizar los conceptos de la enfermedad de la adicción, de que sean conscientes de la gran problemática que tienen y lo hacemos durante todo el proceso del tratamiento del paciente. O sea, porque lo que pretendemos que al final, igual que tenemos terapia de pareja, tenemos terapia de familia. O sea, no solo se trata al paciente, sino se trata al entorno y luego también tenemos la asistencia telefónica, ¿no? Por los problemas, porque cuando el adicto llega a tocar fondo y llega a entrar en un centro, la familia también está destrozada y también necesita ayuda, ¿no? Y sobre todo también necesita sacar y sanar todas esas heridas que el consumo en activo del adicto les ha creado, ¿no? Entonces, al final se trata de una recuperación plena por todas las partes de una familia, ¿no? que está rodeando al adicto. Y sobre todo se les hace también un poco pues terapia a ellos en el que ellos hablen de ello, que ellos al final vean cómo han desarrollado la coadicción y la codependencia, cómo dejaron de vivir su propia vida para vivir la vida del adicto, para estar pendiente del adicto, para obsesionarse con el adicto, para intentar sacar al adicto y para intentar de hacer las cosas a su propio criterio. Entonces eso les genera ese desorden que intentamos volver a ordenar. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que buscamos es la plenitud, el bienestar, o por decirlo de alguna manera, el bienestar común, ¿no? De todas las personas, que ahí es donde cuando se encuentra la recuperación. Y también es súper importante que lo hagáis vosotros, pero también nos gustaría darles a esos familiares ese conocimiento de que al final vayan a las terapias, pero que vayan a las terapias con conciencia de sanarse, de ponerse bien y de entender la enfermedad. Muchos familiares vienen y lo que está diciendo el profesional a lo mejor no se lo creen, ¿no? Y ahí es donde actúa el criterio limitante que te va a impedir sanar tus propias heridas, pero sobre todo te va a impedir ayudar a tu hijo o a tu primo o a tu familiar en el que estás recuperándose, ¿no? Entonces, para mí las terapias de familia son vitales. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo con eso, Alex, y nosotros pues prácticamente hacemos lo mismo, porque sí, como hemos hablado, pues es una enfermedad que afecta el núcleo familiar. Pues caramba, Alex, no quiero tomarte más de tu tiempo. Ha sido otro podcast que está lleno de mucha información. Me encantó mucho de los conceptos que hablaste y cómo se pueden implementar en la vida de cada persona. Yo espero y estoy casi seguro que cuando alguien escuche y vea este episodio del podcast, que le pueda brindar esperanza y que le pueda posiblemente sí, dar ese paso, esa motivación para que vaya y busque la ayuda profesional que necesite buscarla, ya sea aquí en la Florida o allá en España, donde tú estás. No sé si Alex tendría tal vez algo o otro tema que quisiera hablar o si ya por el día de hoy terminamos el episodio. Yo al final, eh, ¿cómo lo diría, no? Para que nos entendiéramos todos. Yo he estado metido en la droga, ¿no? Y yo he estado con esta enfermedad que he tenido siempre, ¿no? Y al final me di cuenta de que todo esto que nosotros estamos hablando aquí hoy y esa información que estamos dando aquí hoy nosotros, si yo lo hubiera tenido antes y si yo me hubiera dejado ayudar antes, hubiera dejado de sufrir muchísimo antes y hubiera empezado a vivir la vida que tengo a día de hoy, ¿no? Es lo que yo quiero hacerle ver a las personas, o sea, que suelten el ego, la prepotencia o el criterio limitante que los ancla a seguir sufriendo y que se rindan y que pidan ayuda, porque mientras antes la pidan, antes van a dejar de sufrir. Y sobre todo antes, al final yo digo una cosa muy bonita que me gusta decirla mucho porque hay algo muy bonito, sobre todo en los países del primer mundo, que nosotros tenemos que se llama libertad. La libertad es poder elegir qué hacer en cada momento, ¿no? Y la adicción, que la padezca
Cualquier persona es todo lo contrario, es la esclavitud. Entonces, yo me levanto por la mañana y me he recuperado, no tengo esa necesidad de consumir y puedo elegir qué hacer con mi día y hacer lo que me dé la gana menos consumir. Pero si se dais cuenta, esas personas que estáis metidas en las adicciones y que no queréis dar el paso o que os da miedo, daros cuenta de que lo único que estáis es intentando sobrevivir y peleando una batalla que no vais a poder ganar solos y al final estáis viviendo una esclavitud, ¿no? Entonces se trata de la felicidad, la plenitud viene a través de la libertad y cuando uno es libre puede elegir qué hacer y cuando uno está bien mentalmente elige qué hacer cosas buenas y esas cosas buenas hacen que se te enriquezca el alma y hace que tengas esa plenitud y hace que tengas esa felicidad que al final se puede llegar a llamar tener una vida. Amén, amén, amén. Eso es excelente. Estoy 100% de acuerdo. Y eso también es otro concepto que nosotros hablamos mucho por eso mismo, porque es verdad, la libertad, y nosotros por eso nos llamamos House of Freedom, que es casa de la libertad. Cuando tú eres libre, ahí es que verdaderamente puedes tomar decisiones de qué hacer o qué no hacer. Y la adicción, desafortunadamente, sí, como tú mencionaste, es una esclavitud. Bueno, familia que nos están viendo, nos están escuchando, nuevamente mil gracias por su sintonía. Como siempre, le pedimos por favor que hagan clic a este video para que le den like y se puedan suscribir a nuestro canal en YouTube llamado House of Freedom Presenta. Y pues queremos nuevamente darle las gracias a Alex Manejo por estar con nosotros, compartir en este segundo episodio. Yo no sé, Alex, si ya esto va a ser una charla más frecuente entre tú y yo, pero tienes la bienvenida cuando tú quieras para estar con nosotros, compartir, porque como tú mencionaste, es bien cierto. Yo creo que hay tanta todavía personas que no saben, no conocen de todos estos conceptos. Y como tú mencionaste en tu caso, si hubieses sabido esta información, posiblemente 5 años antes, 10 años antes, te hubieses economizado muchos malos ratos y hubieses podido salir y superar la adicción mucho antes, que esa prácticamente es nuestra esperanza con toda persona que nos está viendo, nos está escuchando. So, nuevamente, muchas gracias a todas las personas que se han dado sintonía. Y como te dije, Alex, estás invitado definitivamente aquí al programa todas las veces que tú quieras. Me encantaría tenerte de vuelta. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que tú estás bien ocupado con tu clínica ya y con todas las cosas que tienes. Pero nuevamente, gracias a todos por vernos y que tengan excelente día. Gracias.